Encantado, Alberto Sandoval. Yo francamente no sé a dónde vamos. Yo pienso, creo, estoy convencido que con la calidad humana y la responsabilidad social se habla más de lo que se hace. Germán, por favor. Bueno, yo quisiera también decir que no sé hacia dónde vamos porque la sociedad es cambiante. Pero lo que sí sé es que cada vez más personas quieren una mejor calidad de vida, un mundo mejor, aunque todavía hay mucho más personas que no quieren hacer nada y otras que hacen todo lo posible porque esto sea un pandemonio. La verdad es que cuando hablamos de responsabilidad social y muchas veces no se entienden los conceptos de rol, de estatus, de masa y no se analizan dentro de la empresa o dentro de las comunidades, dentro de las colonias, no se sabe bien cuáles son las causas de las problemáticas. Las personas no se transforman mágicamente al cruzar la puerta, aunque la empresa tenga el mejor sistema de gestión, porque llevan toda su carga social la llevan arrastrando. 10 kilómetros de camino, 2 horas para llegar a su chamba, tienen miedo de perder el trabajo. Ese trabajo a lo mejor ni siquiera era el trabajo de sus sueños, porque fue el último que les quedó, llevaban 1 año sin trabajar, 6 meses. Hay muchos problemas sociales. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que la responsabilidad social se está enriqueciendo ahorita con muchas posturas completamente distintas y que todas van a aportar algo. Yo creo que estamos construyendo, así. Esa sería mi visión. A ver, don Germán Araujo, tú habías pedido la palabra, ya te la habíamos dado, por favor. Muchas gracias. A mí me parece que nos encontramos en un cambio de época. Ya ha sido una afirmación que cada vez la humanidad va aceptando. Por cierto, el sociólogo Alain Touraine fue el primero que plantea en la primera mitad del siglo pasado este momento, un cambio de época, pero un cambio de época en donde, como decía Václav Havel en un discurso muy interesante ya hace algunos años, donde dice, verdaderamente asistimos a un cambio de época en el que los valores y los criterios y los paradigmas de la modernidad están siendo trastocados. No sabemos, no acaba de morir el antiguo régimen o el régimen vigente y no acaba de nacer una nueva forma o expresión concreta de la vida de la humanidad. Y de los escombros de este viejo régimen está surgiendo, está emergiendo algo que no sabemos exactamente qué es, pero que sabemos que está emergiendo. En ese sentido, respondo una primera respuesta a tu inquietud, Alonso, que me parece clave en este momento. Segunda cosa, a mí me parece que las organizaciones y las personas y las instituciones que hemos hecho una opción por una visión humanista del desarrollo y de la sustentabilidad, me parece que yo así lo he expresado en varias ocasiones, es como un Volkswagen, aquel bochito que ya descontinuaron, por el periférico, pero en sentido contrario. Es decir, la tendencia que lleva la humanidad o la tendencia que llevan los modelos de desarrollo económico en la actualidad no están pensando en la persona humana, están pensando en la ganancia, en el poder o el afán exclusivo de ganancia. Y me parece que esa característica está justamente provocando esta gran desigualdad en la que nos encontramos en la época actual. Entonces, sí creo que los que vamos en ese bochito en sentido contrario, en el periférico, tenemos que seguir luchando por ir en ese sentido. Los valores y los principios sociales universales son los que le van a dar un sentido al trabajo, a la economía, a la vida de familia, a la actividad económica, etcétera. Diego Arias. Bien, la duda es sumamente provocativa. A mí me gustaría tocarla desde el punto de vista de hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos de que vaya el tema. Yo creo que, como lo mencionaba la doctora Flaminia también más temprano, hay una gran oportunidad ahora para tratar de influenciar más
en lo que es la sociedad, en lo que es la empresa. La última crisis financiera ha dejado muchas dudas, sí es cierto, pero también ha dejado grandes oportunidades para todos nosotros que estamos en esta sala, que trabajamos para la persona, para la centralidad de la persona, tratando de difundir más estos principios universales que mencionaba Germán hace un momento. Y qué más rico que tratar de difundir lo que es el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad y la subsidiariedad. Sería mejor enfocar hacia esto queremos ir. El momento es hacerlo ahora. Es un momento realmente muy bueno para poder influenciar a los demás. Quisiera yo no dejar, cuando menos, de que hubieran un par de preguntas de la audiencia, cuando menos dos, porque el tiempo se nos agotó. Entonces, rápidamente, las primeras dos manos levantadas. ¿Quién quisiera hacer alguna pregunta al panel? Tenemos por allá dos caballeros. Al primero que le llegue el micrófono. El tiempo es muy breve y no quisiera yo dejar de abrir esa escucha a quienes están frente a nosotros. Cuando si tecleamos por algún buscador en internet desarrollo sustentable, aparecen una serie, algunas veces perturbante, otras halagadora de información. Algunas cuestionan nuestros principios, otras son ambiguas, disímiles. Entre tantas eminencias, ¿por qué no nos explican qué hay detrás de esto? Bueno, quizá, y yo quise sintetizar de alguna manera con la gráfica que ustedes vieron, en donde el desarrollo sostenible está más enfocado, si bien en una mezcla que equilibra la sociedad y la persona, hacia el sistema completo en el que trabaja y se desarrolla una organización en conexión con todo lo demás. Perdón, no pregunté correctamente, me refería a la historia. ¿Qué hay detrás de todo esto en función de la historia de la responsabilidad social como tal o de lo que ha pasado los últimos 3.000 años? Desarrollo sustentable. Sí. Bueno, pues es que el concepto por sí mismo surge en 1984, cuando surge aquel famoso informe Brundtland, se le presenta a Naciones Unidas, pasa todo un proceso y en 1992 lo adopta el mundo como tal, como un principio al que debíamos de caminar, pero como un marco de referencia. Y ahí es donde empiezan a surgir muchas ideas de muchas maneras y a desarrollarse en diferentes rumbos, ¿no? Pero yo no quisiera, y yo no sé si estén ustedes de acuerdo, pero marcar definiciones tácitas, absolutas, porque al final estamos hablando, todo está en un mismo contexto, ¿eh? Dijeran por allá en mi rancho, la misma gata, nomás que está revolcada. Germán, querías hacer un comentario. Sí, gracias Ricardo por tu pregunta. A mí me parece que efectivamente detrás de todo lo que ha sido esto del desarrollo sustentable y sostenible hay evidentemente personas, hay organizaciones, hay gobiernos, hay organismos supranacionales que han estado atentos o impulsando la forma de pensar un camino para ese desarrollo. Por cierto que a finales de los años 60 el concepto de desarrollo fue vital, pero había una visión que algunos le llamaron un desarrollismo, es decir, entender el desarrollo como el ver cómo las ciudades, las naciones ricas, sobre todo la del norte del hemisferio, habían avanzado, habían caminado en un sentido. El petróleo era uno de los elementos clave, la carrera armamentista era otro elemento clave que estaba dando un cierto desarrollo a las grandes potencias, etcétera. Había entonces como ciertas cosas y se pensaba que los países o las naciones tercermundistas tenían que transitar hacia ese modelo de país, a ese modelo de nación. Ese concepto del desarrollismo me parece que era limitado y que fue prácticamente criticado, cuestionado por diferentes instancias. Entonces,
creo que, tratando de responder a tu pregunta, hay ideologías en las personas que es muy plural, es muy diversa, en donde han puesto como alternativas de solución al problema del desarrollo a veces el aspecto del estado de bienestar exclusivamente, a veces nada más el desarrollo de ciertos grupos. Y me parece que hoy por hoy podemos decir que detrás de todas estas diferentes tendencias que se han dado, sigue prevaleciendo un modelo de desarrollo socioeconómico con una característica de sostenibilidad que está basado en el neoliberalismo. Sin embargo, me parece que también desde principios del siglo pasado, y creo que en algún momento lo platicamos por la experiencia que tuvimos en Chiapas, el tema de lo que se ha llamado una economía de solidaridad, que era justamente estas iniciativas de cooperativismo en donde el modelo de desarrollo económico neoliberal no les permitía otra cosa más que agruparse en pequeñas comunidades para responder a estos grandes retos. Me parece que en buena medida detrás de todo esto sigue existiendo y existió el afán exclusivo de riqueza y el afán excesivo de poder. Y creo que contra eso tenemos que luchar. Y por último, diría, hoy le podemos llamar de diferente manera, pero hay diferentes expresiones que están buscando modelos distintos. Esto de la llamada economía de solidaridad, también hay otra expresión que es economía del bien común. Me parece que vale la pena profundizar por ahí o incursionar por ahí. También existe lo de Christian Felber, esta economía de bien común de Christian Felber. Existe también la de economía, se me escapó ahorita el nombre, economía de comunión, que me parece es otra expresión que está respondiendo a este modelo de desarrollo que está generando, sí, mucha riqueza, pero una gran desigualdad. Y un punto importante, Germán, eso no me vas a dejar mentir, el tema en el marco de referencia del desarrollo sostenible sí está visto sobre todo en los modelos de gestión enfocados en la centralidad de la persona. Sí se tiene, sobre todo en el momento que entra uno en el diseño de las prácticas, se tiene que contemplar ese equilibrio entre lo social, medioambiental y económico, haciendo énfasis en un aspecto. Cuando nosotros vemos los grupos de interés en función de la centralidad de la persona, es en las generaciones futuras en donde vamos a ver los temas medioambientales, porque es de manera natural, con ese mismo marco de referencia, en donde tenemos que garantizar la disponibilidad de los recursos a las siguientes generaciones. Entonces entran a jugar como un octavo, bueno, en el caso de modelos de gestión, pero hay muchas ideas sobre la mesa, ¿no? Entran a jugar como otro grupo de interés, como grupos a futuro. ¿Querías agregar algo? Si te pido algo una pregunta. Muy corto, que es, no puedo estar más de acuerdo con lo que Alonso y Germán exponen. La verdad es que fue muy completa la exposición. De hecho, la explicación que tiene Alonso sería maravilloso que la compartieras, porque a mí me gustaría retomar algunos puntos de ahí. Fue muy, muy ilustrador toda la historia. Lo que sí, nada más quería precisar, es que los conceptos como tales no surgen de la noche a la mañana, son procesos dialécticos, se van construyendo a lo largo del tiempo de manera gradual y paulatina. Entonces, de repente surge alguien que acuña un concepto, pero eso ya venía de mucho tiempo atrás. Y como tal, el concepto de sustentabilidad sería la capacidad de poder mantenerse por sí mismo sin ayuda de terceros y sin agotar los recursos disponibles. Eso es como la definición de diccionario. No sé si eso responde a tu pregunta. Paulina, ¿quieres hacer alguna última acotación? Yo quisiera regresarme un poquito a la base de la pregunta, y él está diciendo que encuentras mucha mala información cuando buscas. Ahora el acceso a la información es muy fácil, y creo que estamos aquí todos de acuerdo en los puntos, en lo que están diciendo. Entonces, más que nada, yo quisiera invitarlos y invitar a la gente que está enfrente a compartir esa información, a compartir lo que están diciendo, porque de esta forma estamos generando que la gente se una a esta corriente que va en sentido contrario en el periférico. Entonces,
a eso los invito a comunicarse, es muy sencillo, hay maneras muy fáciles, es una computadora y un blog, o sea, puedes hacerlo de formas muy fáciles, entonces quisiera nada más invitarlos a eso. De manera muy breve, porque nos está sonando la campana en este preciso instante, entonces nos vamos a robar 5 minutos de la hora de comida. Teníamos ya el micrófono en algún otro punto, por favor, ¿tu nombre? Mi nombre es Javier. Para los dos panelistas más jóvenes de la mesa, y ustedes se pelean por ver quién responde. ¿Nos hablan, Germán? Quisiera, es para ustedes dos efectivamente, quisiera que me pudieran decir si abajo en su generación existe un convencimiento de sustentabilidad y de responsabilidad social centrada en la persona, o no lo ven en su generación. Las damas primero. Creo que de aquí y un poco para abajo es poca la gente aún que se interesa realmente por hacer algo, en general, no solo en este tema. Creo, y era algo que platicaba el otro día con unas personas, creo que es importante que esta generación impacte y permee un poco en la de abajo la importancia que vamos a tener, o la importancia de cuidar lo que estamos haciendo y de generar y de empezar a de verdad darle estructura a lo que estamos generando y darle un enfoque, porque creo que no hay mucha información, o a la gente no le interesa informarse de estos temas aún, porque no lo están viendo, puede ser, o porque todavía no los está afectando. Entonces creo que hace falta que la gente más grande impacte un poco hacia abajo para que se genere. Diego. Bueno, Javier, gracias por la pregunta. Hace unos meses, bueno, hace un mes se realizó en Perú, en mi país, una investigación en lo que es la generación Y para identificarlos más, porque en realidad en mi país es mucho más enfocado el tema de la pirámide, ¿no? En 5 años la pirámide que actualmente está así va a ser así. Y estando todos los Ys acá, y los baby boomers se van a jubilar, y etcétera, etcétera. Y una de las cosas que salió muy interesantes fue de que el muchacho de la generación Y ya no le mueve más el tema salarial. El tema del dinero no le mueve. ¿Qué le mueve? Que le des un desafío, que le des una línea de carrera. Lo conocemos, si ustedes tienen hijos probablemente lo puedan identificar, ¿no? O sea, en un año quieren ser ya gerente, quieren acabar la carrera en 6 meses, al año quiere ser gerente y a los 3 años quiere su propia compañía, tener una corporación y ser el dueño del mundo. Eso es evidente, pero eso es un peligro, pero también es una oportunidad. Sí, se sabe de que mucho de la generación Y tiene un sentido de vacío, un sentido de búsqueda, un coqueteo permanente con el nihilismo. Pero es justamente ahí donde se tiene que entrar, como lo mencionó mi compañera, de las personas grandes, en el sentido de guiar hacia dónde se puede llevar. Yo creo que existe un gran hambre, una gran necesidad de algo más, y creo que la respuesta está en, ok, la necesidad puede ser esta, y puede ser inclusive un gran camino de evangelización, de apostolado, en lo que las personas que sí o sí, en menos de 5 años, quizá un poco más, van a estar trabajando ya, o sea, van a dominar el mundo como tal. O sea, ya no hay manera de decir qué podría o qué no podría hacer, no, ya es o lo haces, porque ya falta poco. Germán levantó la mano diciendo que él también estaba en la misma circunstancia de los dos más chavos. Si me permites, los que tratamos de mantener un corazón joven, quiero responder un poco a tu pregunta. Hace 2 semanas entregamos un premio en un esfuerzo de colaboración que hemos hecho la Coparmex Nacional y la USEM Nacional. Es un premio a los jóvenes empresarios que han manifestado en sus últimos 3 años un proceso de responsabilidad social empresarial. Y el premio le hemos llamado Premio Lorenzo Servirge. Supongo que la mayoría de ustedes ubica quién es don Lorenzo. Don Lorenzo está cumpliendo 95 años la próxima semana. Y es un hombre con una claridad impresionante que sigue muy activo a pesar de sus 95 años. Es un joven de corazón.
Entonces entregamos el premio, participaron varios jóvenes empresarios de ambas organizaciones y calificaron 3, o mejor dicho, terminaron 3 que fueron los que cubrieron todos los requisitos, y se premió a uno de ellos. Y yo te puedo decir, el primero, de 27 años de edad, un joven empresario con una empresa de Guadalajara que tiene la labor de impulsar no solo una cultura, sino crear ya hoy instrumentos para la separación de la basura. Ese es su negocio, esa es su empresa, y tiene toda esta visión y esta perspectiva. El segundo, 31 años, que fue el ganador, es un empresario de aquí de la Ciudad de México, y mostró precisamente una empresa que tiene casi 300 personas ya colaborando, son con una sucursal en Estados Unidos, etcétera, desarrollo de sistemas de software y consultoría en este campo, pero el énfasis que le ha dado a su negocio, a su empresa, es la mentalidad empresarial, y la verdad sustentada en todos estos principios y valores. Y el tercero, un joven de 33 años de Veracruz, en donde ha logrado con su empresa impulsar justamente una producción de textiles que está distribuyendo en diferentes partes del país. 3 jóvenes que los que estuvimos en el proceso y que vimos lo que estaban haciendo, verdaderamente nos llenaron de mucha satisfacción y de mucha esperanza para decir, este país puede cambiar, porque hay muchos jóvenes que están emprendiendo con esta perspectiva. Terminaría diciendo una expresión del Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate: en el ámbito y en el mundo de la vida de la economía, el don de la gratuidad es un criterio clave para el desarrollo económico. Y quisiera yo nada más agregar, yo no te puedo hablar de abajo de los de 35 porque son los de abajo de mi edad, pero de acuerdo a los estudios que ambos dividen en deciles de 15, 25, 45, que desarrollan cada año tanto Nielsen AC como American Express, los dos han apuntado en los últimos 3, 4, 5 años, pero de manera muy tangible, como en el decil más abajo que toman, que es el de 15 a 25, la decisión de compra de productos por la identidad responsable de la empresa está subiendo tremendamente. Eso es una realidad. Ese grupo de la población en donde identifican una empresa responsable junto a otra en el momento de ver un producto en el anaquel, ya les está pesando cada vez más el de la empresa responsable, aún por encima del factor precio. Y eso vamos, no sé si lo traigan o no en la cabeza, pero sí les está funcionando el chip en automático a la hora de decidir sus consumos, cosa que a mí me invita a pensar que sí hay un nivel de conciencia que probablemente nuestra generación nos está costando trabajo asimilar, y quizá lo que tenemos que entender es cómo les abrimos el camino, no cómo entendemos nuestros nuevos segmentos de mercado, sino cómo le abrimos el camino a esos que vienen con, estoy claro de ello, visiones de mucho mayor alcance que las nuestras. Ya para cerrar, nada más voy a preguntarle a cada uno de nuestros 6 panelistas que me responda simple y sencillamente hacia dónde vamos, con la pura palabra: hacia la masa, hacia un equilibrio entre la masa y la persona, o hacia la persona. Don Germán. Yo, más que hacia dónde vamos, hacia dónde tendemos, hacia la centralidad de la persona. Bien, por favor, quisiera yo pedirle a Alberto. Sí, vamos de acuerdo, hacia la centralidad de la persona. Por favor, Paulina. Quisiera pensar que vamos para allá, pero creo que estamos un poco más como en el punto de equilibrio yendo hacia Nos allá. quedamos a medio camino. Por favor, Dante Melgar. Yo creo que vamos hacia la transformación de la conciencia. Seas masa o seas individuo, va a haber un cambio radical. Pero, ¿y este cambio hacia dónde va a enfocar? ¿Hacia las personas o hacia una sociedad? No, hacia comprender que volumen. la persona es el centro de todo. Bien. Por favor, Diego. Yo diría hacia la centralidad de la persona,
sin dudas, pero acotando de que ese es nuestro trabajo. Que sea así es nuestro trabajo. Para que depende de suceda. nosotros. Señor, Bueno, los hechos hablan. Gracias. Me parece que estamos viviendo una crisis antropológica, que como en todas crisis está la cuestión de que nos caemos por la barranca o nos salvamos. Estamos viviendo una época de crisis, pero sin duda creo que la humanidad va hacia la centralidad de la persona y hacia una visión un poco más espiritual y religiosa también. O sea, la persona, pero no como un centro, sino también tomando en cuenta que es hijo de Dios. Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención. Si nos damos cuenta, la punta del desarrollo tecnológico en la tecnología de la información tiende a masificar la individualización. En la medida que el Facebook logra una mayor masa, es porque está logrando incidir en la individualidad del uso de la herramienta y de la comunicación con otras personas, aun cuando esto sucede en masa. La tecnología está enfocándose a masificar la individualización, y yo creo que esta es una señal. Si los grandes flujos de dinero llevan nuestra investigación y desarrollo para allá, yo creo que hay una señal importante en función de a dónde la humanidad quiere ir. Bueno, en tanto nos acompañan acá arriba el presbítero Ángel Luis Lorente y el licenciado Jorge Segovia. Quiero recordarles que tenemos 4 talleres. Uno, el de estrategia de comunicación para una estrategia de responsabilidad social. GSM Publicidad nos va a apoyar. Ese es importantísimo en cuanto a la importancia de saber comunicarnos. Tendremos también cómo implantar un sistema de calidad humana y responsabilidad sociales en las empresas, naturalmente, la norma crece. Alianzas estratégicas entre empresas y organizaciones de la sociedad civil. Esto es un punto fundamental, y en cualquiera de las corrientes de pensamiento la calidad de la vertebración es lo que permite lograr los grandes proyectos que puedan tener una escalabilidad infinita. Alianzas estratégicas para el tercer sector AC estará dando este taller. Y obviamente el cuarto de ellos, el Confederación USEM, Protocolo de Responsabilidad Social Central de la Persona. Nada más aquí sí quisiera decir, esto del protocolo es todo lo que conlleva el proceso de implantación, el diagnóstico previo y después de la implantación el cómo medir los resultados. Todo esto es lo que va incluido en el protocolo, porque oímos protocolo y no sabemos a qué se resume, y yo creo que eso es interesante, porque ya va en función de modelos de gestión, que ese es otro paso para el que estamos caminando. Pues agradeciendo la presencia del padre Ángel Luis Lorente, miembro del Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social, así como del licenciado Jorge Segovia, director general de LICANS, organismo afiliado de empresa responsable, patrocinador también. Hay que quererlos mucho. Un aplauso. Ellos entregan el agradecimiento a Germán Araujo, director general de Confederación USEM, a Paola González Filio, por parte de corresponsales, a Dante Mergar, de Iniciativa Resustenta, a Diego Fabián Arias Padilla, miembro del rectorado de la Universidad Católica de San Pablo, Arequipa, en Perú, y naturalmente a Alberto Sandoval Bandiblia, de INCISCAL. Un aplauso fuerte a todos ellos. Pues muchas gracias. Llegó la hora de compartir el pan y la sal. Nos vamos a reunir en el restaurante del hotel, quienes quieran encontrarse con los demás participantes. Les quiero recordar que vamos a retomar en este mismo espacio en punto de las 3 de la tarde, por favor, en punto de las 3 de la tarde, nos vemos aquí para regresar al solidarismo costarricense basado en la doctrina social. Es un caso brillante, un caso sumamente interesante, que nos lo dará el fundador y presidente de la Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas. En punto de las 3, aquí nos vemos para iniciar. Aquellos que no tengan su boleto para la comida, en la mesa de registro pueden pasar a recogerlo, para que puedan acceder al restaurante y entregar su boleto a la hora de la